Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se encuentran listados y que usted puede consultar en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Muy buenos días, si gustan tomar asiento, por favor. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar la existencia de quórum para sesionar. Estamos presentes los 3 integrantes de esta sala. También que, por favor, conforme conste en el aviso de sesión pública fijado en los estrados y difundido en la página oficial de esta sala, habremos de analizar y de resolver un juicio electoral, 2 juicios de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación, lo que hace un total de 4 medios de impugnación. Les pregunto a mis compañeros magistrados si estamos de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y resolución de los asuntos. Lo manifestamos en votación económica, por favor. Aprobado. Tomamos nota, secretaria. A continuación solicito del secretario de Estudio y Cuenta, Francisco Daniel Navarro Badilla, dar cuenta a este pleno con los proyectos de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado Yairzinho David García Ortiz somete a nuestra consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el juicio electoral 17 de este año, promovido por Dolores Elisa García Román, en contra de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí que desechó su recurso de revisión local. En la instancia local, la actora impugnó el requerimiento de información que le hizo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad, en el cual se le percibió que en caso de no contestar sería acreedora a una amonestación o a una multa. El tribunal responsable desechó el medio de impugnación, pues consideró que el acto no era definitivo ni firme, ya que la posible afectación a la actora se generaría cuando, de ser el caso, se le iniciara un procedimiento sancionatorio que le fincara alguna responsabilidad. Ante esa sala regional, la actora plantea que el requerimiento es un acto de molestia susceptible de impugnarse. Al respecto, en el proyecto se propone confirmar el desechamiento por razones distintas a las que dio el tribunal local. En efecto, en la propuesta se considera que, contrario a lo que sostuvo el tribunal responsable, el requerimiento que se le practicó a la actora es ajeno a la instauración de un procedimiento sancionador. Sin embargo, se estima que dicho requerimiento no es un acto definitivo, pues la afectación que en su caso podría impugnar la actora se presentaría cuando se le impusiera una medida de apremio con motivo del incumplimiento de dicha solicitud de información. Adicionalmente, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 37 de este año, promovido por el Partido Campesino Popular, en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, relacionado con el inicio de la fase preventiva del procedimiento de pérdida de registro como partido político del actor. En un primer agravio, el promovente se queja de que la responsable omitió tomar en cuenta que los resultados de las elecciones aún no son definitivos. Al respecto, en el proyecto se considera que este planteamiento es ineficaz, ya que no fue hecho valer ante el tribunal responsable. En el disenso restante, el partido actor refiere que en un apartado de la sentencia se presenta una insuficiente fundamentación y motivación. De manera similar, en el proyecto se estima que este argumento es ineficaz, pues el accionante omite dar razones para sustentar esa afirmación. Bajo estas condiciones se propone confirmar la resolución impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 47 de este año, promovido por Lucía Azucena Ramos Ramos, en su calidad de candidata a diputada por el Distrito 15º en Coahuila, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que determinó que excedió el tope de gastos de campaña en un 8%. En el proyecto de cuenta se propone dar contestación a sus agravios en los siguientes términos. En cuanto a la validez del reglamento de fiscalización que sirvió de base para emitir tanto el dictamen consolidado como la resolución impugnada, se concluye que se encuentra vigente y por tanto es aplicable. Por otra parte, es ineficaz el agravio relativo a la indebida conformación de la matriz de precios, toda vez que los argumentos de la recurrente se limitan a señalar genéricamente que el procedimiento se desarrolló de manera arbitraria, sin exponer las razones por las que considera que se omitió algún paso dentro del procedimiento de determinación de los costos.
Las conclusiones sobre las que la actora alega la supuesta violación a la garantía de audiencia no son susceptibles de afectar de manera directa su esfera de derechos al no implicar una acumulación al monto de sus gastos de campaña. La disposición que prevé que se debe tomar el valor más alto de la matriz de precios no implica una doble sanción, ya que no debe confundirse la acción de determinar el costo de un bien o servicio que se omitió informar con la individualización de la sanción aplicable a la conducta infractora. Asiste la razón a la actora en cuanto a que los gastos relacionados con la contratación de 3 anuncios espectaculares sí fueron objeto de registro en el Sistema Integral de Fiscalización, y que carece de respaldo la conclusión atinente a que omitió reportar la cantidad total precisada por la compañía Facebook, dado que la información del mencionado tercero se proporcionó respecto de un tiempo que excede el periodo de campaña. Conforme al antes razonado, se propone revocar en la parte conducente las conclusiones 27 y 57A a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución en la que cuantifique el monto erogado en la campaña de Lucía Azucena Ramos Ramos, descontando del mismo el costo cuantificado por los 3 espectaculares descritos en el apartado 3.4 del proyecto y la cantidad prorrateada de lo reportado por Facebook. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores magistrados. Muchas gracias, Daniel. Magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? ¿Hay alguna intervención? Adelante, magistrado Sánchez Cordero. Magistrado, únicamente para hacer alguna precisión respecto del RAP 47 de este año, sobre todo en relación con los distintos agravios que están haciendo valer los apelantes. Como nosotros hemos hecho notar en las resoluciones de esta sala, hay un sinnúmero de coincidencias en los agravios hechos valer ante esta autoridad, como también ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, dentro de la estructura orgánica del Tribunal Electoral, la Sala Superior pues es el órgano máximo de interpretación y decisión de las cuestiones en materia electoral. Y como sabemos también, las resoluciones de los dictámenes de fiscalización las dicta el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y respecto de las cuales se ha optado por el criterio de que aquellas que estén relacionadas con las elecciones de gobernador, en tanto que esas son competencia de sala exclusiva de sala superior, será esa sala la que determine lo que en derecho proceda. En ese sentido, nosotros como sala regional de este Tribunal Electoral hemos seguido las pautas que han ido fijando los 7 magistrados que integran la sala superior en torno a este tipo de asuntos. Y en ese sentido creo que hemos acogido los argumentos que han vertido ellos en sus sentencias relacionados con la publicación y el conocimiento de las reformas al reglamento de fiscalización y su falta de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hemos adoptado también sus criterios en torno a la matiz de precios, cuando los partidos políticos omiten señalar el monto erogado en alguna actividad, y así subsecuentemente hemos ido analizando cada uno de los temas, siendo que en realidad en los temas que novedosos, por así llamarlos, esto es que no han sido reiterados en las demandas ante sala superior, pues nosotros ya hemos adoptado, pues más o menos con base en estas directrices, nuestros propios criterios. Y esto me lleva a el tema de Facebook, en el cual se verifica si el partido político reportó o no reportó los gastos erogados en esta red social. En ese sentido, yo sí quisiera puntualizar que este tema en específico fue resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP RAP 207 de este año, en el cual se estableció que el Instituto Nacional Electoral había efectuado un requerimiento
que no estaba debidamente fundado y motivado, en tanto había sido un requerimiento sumamente genérico. Esto es a la empresa Facebook Limited Ireland, creo que es, pero es Facebook en términos llanos. Y en ese sentido establecieron que para el efecto de que el instituto no tuviera una nueva oportunidad para sancionar o allegarse de mayores elementos y generar un nuevo acto de molestia a los partidos políticos y a sus candidatos en la fiscalización de los recursos, en ese sentido se propuso en esa sentencia decir que se revocaba lisa y llanamente esa conclusión del Instituto o del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Que, desde mi perspectiva, esa es la posición que se ha adoptado en este proyecto, sobre todo porque el agravio que viene aduciendo el apelante en su demanda es exactamente igual al agravio que se esgrimió en el RAP 207/2017. Y es por ello que, desde mi perspectiva, ante un argumento de superioridad, esto es, en base a el ordenamiento orgánico del propio Tribunal Electoral, nosotros como Sala Regional, pues si bien no estamos obligados a seguir los criterios de Sala Superior, a menos de que sean jurisprudencia, me parece que en términos genéricos sí debemos hacerlo, en tanto que es la máxima autoridad en materia electoral y el máximo intérprete de la Constitución en la materia, a pesar de las facultades que nosotros también tenemos para inaplicar leyes, etc. En ese sentido, me parece que mi voto será a favor del proyecto, en tanto que estamos siguiendo la línea trazada por Sala Superior en asuntos que tienen que ver con la fiscalización de los recursos de las campañas de gobernador, que al fin y al cabo pudieran tener un impacto respecto de las campañas ayuntamientos y Congreso del Estado de Coahuila. Y por eso es que, sin más externo, mi voto a favor del proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones respecto a este asunto. Al no haber más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tomamos la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. Son mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de todas las propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio electoral 17 de este año se resuelve único. Se confirma, por razones distintas, la sentencia impugnada. En relación al juicio de revisión constitucional electoral 37, también de este año, se resuelve único, se confirma la resolución combatida. En el recurso de apelación 47 del año en curso se resuelve. Primero, se revocan en la parte conducente las conclusiones 27 y 57A del dictamen integrante de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos que se precisan en el fallo. Segundo, se confirman las conclusiones 12, 14, 35, 39, 40, 41, 42, 45 y 50. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral proceda conforme al ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. A continuación solicito de la secretaria Azalia Teresa Lujano Díaz, por favor dar cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Se da cuenta con proyecto de resolución del juicio de revisión constitucional electoral número 28 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, relacionada con los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Saltillo, por la que, entre otras cosas, determinó no admitir la ampliación de la demanda de nulidad de elección presentada por el partido actor, una vez que tuvo conocimiento de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que decretó el rebase de topes de gastos de campaña del candidato de la coalición por un Coahuila seguro. El tribunal responsable basó su determinación en que los hechos contenidos en la ampliación de la demanda eran distintos a los de su pretensión original. Asimismo, que las pruebas con el carácter de supervenientes no eran admisibles por relacionarse con hechos que tenían el carácter de novedosos, respecto de lo cual el partido actor alega una indebida fundamentación y motivación. En opinión de la ponencia,
y con independencia de las razones expresadas por el tribunal responsable, el escrito de ampliación de demanda se presentó fuera del plazo otorgado, el cual, conforme a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, debe ser equivalente a aquel que se tiene para la demanda inicial, computado a partir de que se tuvo conocimiento de los hechos materia de la ampliación. En efecto, está acreditado en el expediente que la resolución que decretó el rebase de tope de gastos de campaña fue notificada al Partido Acción Nacional el 21 de julio del año en curso y su escrito de ampliación se presentó ante el Tribunal de Coahuila hasta el 28 siguiente, esto es, fuera de los 3 días que tiene según la legislación local. Por ello, la propuesta es confirmar, por razones distintas, la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores magistrados. Muchas gracias, Azalia. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Si me permiten solamente hacer algunas precisiones, dada la claridad de la cuenta, pero que estimo necesarias. Estamos ante lo que fue un desechamiento de una ampliación de demanda en el orden local. Esto es el Tribunal Electoral de Coahuila, desecha un escrito de ampliación de demanda bajo las razones que nos acaba de dar cuenta la secretaria, básicamente las siguientes. Que esta ampliación de demanda daba a conocer hechos distintos a los dados a conocer en una primer demanda o en una demanda original. Que las pruebas con el carácter de supervenientes no eran admisibles por relacionarse con hechos que eran distintos y por tanto novedosos. El partido político actor, el PAN, señala que es incorrecta esta definición del Tribunal Electoral de Coahuila de desechar una ampliación de demanda porque lo que estaba reclamando, a diferencia de su primer demanda, eran los resultados de la fiscalización que, como todos sabemos, tiene lugar posterior, en un momento posterior a que se calificaron los resultados por el órgano administrativo electoral. Bajo estas condiciones, sugería ante esta Sala Superior un análisis de la legalidad de esa decisión del Tribunal Electoral. Antes de poder ingresar al estudio de esos agravios, tenemos que ver si en su caso esa demanda o ampliación de demanda fue oportuna. Estos son requisitos de estudio oficioso y preferente. Y lo que obtenemos del examen del expediente que nos remite la autoridad es que en Coahuila, a diferencia de casi todos los demás estados, e inclusive lo que prevé la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para la promoción de un juicio generalmente se tienen 4 días, bueno, para la impugnación en Coahuila de este tipo de decisiones derivadas de resultados y de su fiscalización se prevén un plazo de 3 días. ¿A partir de cuándo se considera que se debe contar ese plazo? Pues a partir justamente de que el partido político pudo conocer los resultados de la fiscalización. Y aquí encontramos un tema que ha sido recurrente en otros medios de impugnación. Partidos políticos con representación nacional, como es el PAN y algunos otros que contendieron en Coahuila, son notificados de este tipo de resoluciones en sus representaciones a nivel nacional ante el propio INE. De tal manera que surte efectos para el partido político, aun cuando, en el caso, estábamos ante una elección estatal o en su caso el representante del partido que podía haber tenido la legitimación para impugnar no fuera el representante en el orden nacional o estatal o municipal como es el caso. Sin embargo, el partido queda notificado. No hay ninguna distinción. Al analizarse en el expediente que hay una notificación fehaciente, obra el acuse de recibo con fecha cierta, dirigido al representante del partido político ante el Consejo General del INE, desde ese momento empezaban a correr los 3 días, en los cuales hoy sostenemos que efectivamente era improcedente la ampliación de la demanda, como concluye el tribunal local, pero por diferentes razones. No porque se tratara por hechos distintos o porque se ofrecieran pruebas que considerara que hasta ese momento se habían allegado de ellas, sino porque el tiempo válido para hacer valer esa ampliación de demanda habría ya fenecido o transcurrido. Sobre la figura de ampliación de demanda, es importante señalar no solo porque es una figura procesal aceptada en el orden de el acceso a la justicia y de la verificación de hechos o actos que se suceden en el tiempo en forma continua, con independencia que lo prevea o no una ley, la ampliación de demanda se justifica en sí misma cuando existan hechos novedosos efectivamente o cuando existe una resolución que se dicta posteriormente a la primera y guardan relación.
A diferencia de lo que sobre el tema pudo haber argumentado el Tribunal Electoral, es importante dar claridad que las ampliaciones de la demanda no se tratan como un nuevo juicio, aun cuando existiría la opción de que se promoviera un nuevo juicio. Y para ver si una ampliación de demanda es una ampliación de demanda que deba admitirse, efectivamente cualquier órgano jurisdiccional que recibe esta ampliación debe verificar por lo menos algunos elementos, que sean hechos nuevos, efectivamente, que no los pudo conocer en la demanda primera, como en este caso, que se trataba de la decisión de la fiscalización que se da posteriormente a la calificación inicial o en sede administrativa electoral de los resultados. En su caso, que se trataran sobre hechos que hubieran sido desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda originaria o primera. ¿A qué reglas está sujeta una ampliación de demanda? A las mismas reglas a las que está sujeta la propia presentación de la demanda original. Esto es, la ampliación debe presentarse dentro de igual plazo al que se tenía para promover el juicio inicial. De tal manera, en este caso, de los 3 días a partir de que conocieron de este nuevo acto. ¿Cuándo se cuentan estos 3 días o el plazo para impugnar? Si hay una notificación, a partir de que la notificación se realiza. Si no hay una notificación porque la autoridad que estaba obligada a darla a conocer no la realizó, entonces a partir de que el partido o el candidato se manifieste sabedor de esta decisión. Si hay límites para definir si se acepta o no una ampliación de demanda, sí, desde luego los hay, son 2. El primero, que se presente de manera oportuna, y el segundo también es de carácter instrumental o procesal, que en el juicio original no se hubiera cerrado la instrucción, lo que en el caso no ocurría. ¿De dónde surgen todas estas reglas de la ampliación de demanda? No solamente surgen del derecho procesal electoral, que además no guarda en este caso de ampliación de demanda diferenciación ni con el juicio de amparo ni con otras materias en las cuales la ampliación de demanda es viable. Deriva de una jurisprudencia que por lo tanto debe ser conocido por todos los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, nada reciente, por cierto. Es una jurisprudencia y por lo tanto es un criterio obligatorio desde 2009. Es la jurisprudencia 13 de 2009, cuyo rubro, y con esto concluyo, es el siguiente. Ampliación de demanda procede dentro de igual plazo al previsto para impugnar, legislación federal y similares. En el caso, tomando en cuenta que el expediente lo que acusa es una presentación extemporánea de la ampliación de demanda, se confirma ese desechamiento del tribunal, pero no por las razones que se dieron en aquella decisión, sino en las que advierte esta sala regional al hacer este análisis necesario a partir justamente del juicio que se promueve. Magistrados, esto sería todo lo que quería comentar, porque creo que la figura de ampliación de demanda es una figura sobre la cual se tiene que tener certeza y sobre la cual hay que también puntualizar y delinear cuáles son estos requisitos, amén de que conforme a la última reforma publicada en el artículo 17 de la Constitución, los formalismos para el acceso a la justicia deben ser superados en la interpretación de los tribunales. También lo es que las herramientas para poder calificar de válido y de oportuna una ampliación de demanda están dadas y están en el orden electoral también perfiladas, si bien no en la ley, sí en la teoría procesal y desde luego en la jurisprudencia que resultaba obligatoria y que es a la que me acabo de mencionar. Por mi parte sería todo. No sé si hubiese algún comentario adicional para pasar a la votación. Secretaría General, toma la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Es nuestra propuesta. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas, muchas gracias a Salia. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 28 de este año se resuelve único. Se confirma, por cuestiones distintas a las que brindó el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y solo en la parte impugnada, la sentencia reclamada. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de sesión pública, siendo las 12 horas con 3 minutos, se da por concluida que todas y todos tengamos buena tarde.